riesgo. ¿De acuerdo? El 45% de los accidentes que sufren los deportistas son a nivel orofacial, ¿ya? De los cuales el 80% se ven repercutidos en los dientes, ¿sí? Y varios de los accidentes que sufren los deportistas recaen en temas de abulsión o fracturas dentales, ¿ya? Entonces, si tenemos un paciente que es deportista, ya sabemos que probablemente estén desgastados sus bordes incisales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es muy importante que averiguemos, siempre interésense en el paciente. ¿En qué más hace el paciente? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? Todas esas cosas van a sumar en nuestro diagnóstico y lo tenemos que hacer en la anamnesis, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro factor es la mala oclusión, ¿ok? ¿Quién de aquí ha utilizado ortodoncia? Muy bien. ¿Quién de aquí necesita ortodoncia y aún no se coloca? Ya, muy bien. Ahora, ¿por qué les hago esto? Porque, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos a nuestras piezas dentales en una mala posición? ¿Qué va a suceder? Se van a desgastar, ¿de acuerdo? No tenemos nada que hacer, o sea, están en una posición en la que no están muy extruidas, vesticularizadas, vestianguladas, estranguladas, etc. ¿Sí? Como sea que esté una pieza dental donde no esté alineada algún arco o alguna curva, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a desgastar, ¿ya? Y ahí van a ser una de las 3 razones por las que el paciente puede llegar a tener bruxismo. El bruxismo es una parafunción que tiene el primer origen, que es este de acá, es un origen fisiológico, ¿de acuerdo? Nuestros dientes constantemente se mueven, y si es que una pieza dental se mueve y está en una posición no adecuada, nuestro organismo, como medio de defensa para que no se altere nuestra articulación, va a empezar a desgastar esa pieza dental sin que nos demos cuenta, ¿ya? Vamos a empezar a hacer movimientos de desgaste a nivel de ese contacto, ¿de acuerdo? Ahora vamos con las otras dos. Dentro del bruxismo tenemos otros 2 orígenes. El primero, que es un dopaminérgico. ¿Qué quiere decir esto? Que genera dopamina, que genera como placer. Exacto, suelen decir placer, ¿ya? Entonces, esto hay pacientes que tienen esto, que les da placer apretar los dientes, ¿sí? Y por eso es que lo hacen y por eso se desgastan. Y la última es por el estrés, que es la más común de todas, ¿de acuerdo? Las formas en las que nuestro cuerpo libera toda la energía, todo el estrés, ¿sí? Son varias, y una de ellas es el tema del bruxismo, del desgaste a nivel de las piezas dentales. Se me ocurre que no sería básicamente por placer, sino que la dopamina que genera anula ¿cómo se llama? El cortisol, y lo neutraliza, porque alguien no bruxa, no creo que bruxe por gusto. Ajá. Porque yo he visto gente, por ejemplo, una vez me fui a comprar un café en el Escala y el pobre cajero apretaba los dientes, entonces que uno ya le daba ganas de decirle, no, ya no quiero nada. Correcto. Bueno, en realidad la dopamina, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? La dopamina forma parte de un circuito o un círculo en el que nosotros necesitamos dopamina para hacer algo. Si no tenemos dopamina, no hacemos nada, ¿de acuerdo? La dopamina es una hormona que siempre nos saca de nuestra zona de confort, que siempre nos dice, oye, ya no quiero esto, quiero ahora esto de acá, ¿sí? Es como la voluntad, la fuerza de voluntad. Eso es lo que hace la dopamina, ¿ok? La dopamina, cuando está dañado el circuito de la dopamina, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a secretar bastante dopamina, ¿ya? Y por ende nunca nos vamos a sentir satisfechos con lo que tenemos o con lo que estamos haciendo, ¿ya?
Y eso es una condición ya de tipo genético. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nacemos y tenemos este circuito dañado, ya debemos trabajar en el control, en el autocontrol. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar inquietos, todo el tiempo vamos a querer hacer algo nuevo. Les voy a poner varios ejemplos, ¿sí? Para que luego lo vayamos asociando con el tema del bruxismo. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que cuando, digamos, yo estoy viendo la tele, mientras veo la tele necesito hacer algo. ¿Ya? Entonces esto no se trata de que el hombre pueda hacer más cosas que la mujer, ¿no? O al revés, si nada de eso, hablemos del ser humano como tal. Esa persona que tiene que hacer varias cosas mientras está haciendo una, es porque el circuito de dopamina de alguna manera está ligeramente dañado. ¿De acuerdo? Entonces empiezan a tener un trastorno de ¿qué? De déficit de atención y necesitan hacer varias cosas para poder atender lo que están haciendo con la televisión. ¿Ya? Ahora, resulta que eso empieza a implementarse en la niñez y luego en la adultez se desarrolla y se instaura como tal. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera la dopamina nos puede afectar en este tema del bruxismo? ¿Ok? Resulta que lo hacemos para poder descargar, ¿sí?, esa necesidad de estar haciendo algo. ¿Ya? ¿Han visto personas que todo el tiempo están haciéndose así las uñas? No es porque estén nerviosas, es porque tienen que hacer algo. ¿De acuerdo? Entonces hay personas que pueden estar rayando una hoja, hay personas que pueden estar quitándose el cabello, ¿sí?, rascándose esto, o están con la pierna así. ¿De acuerdo? Ya. Y hay otras personas que ustedes estén quietas, pero por dentro están. ¿Ya? Entonces, ese placer, por eso lo puse entre comillas, porque en realidad la dopamina no nos genera placer, simplemente nos da un alivio de estar haciendo otra actividad que nuestro cerebro quiere que la hagamos. ¿De acuerdo? Y para eso, porque tengo un paciente que tiene la mala costumbre de hacer y de morder cosas. Ya rompió el premolar, ya tuvo que hacerse la endodoncia, ya tuvo que hacerse un implante, ya desatornilló una vez la corona. Uy. Y entonces, justo él me decía que era por el síndrome de atención. Entonces, y este muchachito tiene una capacidad de leer un libro en 10 minutos. Entonces, no tiene llenadera. Sí. Y ahí va el tema. No quiero que nunca se juzguen a ustedes mismos o que juzguen al resto, simplemente que entiendan como médicos que somos, ¿ok?, que todas las personas tenemos diferentes condiciones. ¿Ya? Resulta que las personas que tienen dañado el circuito de la dopamina son las más inteligentes. ¿Sí? Un gran ejemplo, Albert Einstein. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le consideraba una persona que no era inteligente cuando era niño? Porque era disperso. Ajá, porque era disperso, porque nunca prestaba atención en clases, porque él no seguía el ritmo del resto y no era capaz de ser igual de obediente, entre comillas, que el resto de sus compañeros. ¿Ya? Y él se volvió un genio que no tenía una buena relación con su esposa y que siempre quería estar con diferentes mujeres, porque no se sentía satisfecho con una sola mujer. Es que cada mujer es un universo aparte y hagamos lo mismo. No te justifiques. ¿Ya? Entonces, miren, si ustedes quieren un poquito más entender acerca del tema de la dopamina, les invito a leer. Hay muchos libros que tratan acerca de la dopamina y les va incluso a ayudar a entender la vida como tal y a sus semejantes. Todo se resume en eso, ¿ok? Entonces sus pacientes que ustedes tengan así, no piensen que están locos o algo por el estilo, nada, sino que tienen una condición la cual tiene que ser tratada si es que el paciente ya no quiere tener desgastes en sus piezas dentales. Entonces esto va más allá, ¿ok? Nunca se enfoquen solamente en los dientes, ¿sí? Si nos dicen odontólogos, ya, no pensemos que solo debemos pensar en los dientes.
¿sí? Sino, siempre debemos saber que realmente somos estomatólogos y que también somos médicos y que por ende debemos interesarnos por la salud general de nuestros pacientes. Ahora, tenemos un último origen que pueden ser los hábitos, ¿de acuerdo? Y esto puede estar condicionado por alguna situación adversa en el paciente. Les comento que nosotros teníamos un paciente que lastimosamente no tenía manos, ¿ya? Entonces, si ustedes no tienen manos, ¿cómo cogen las cosas? Con la boca. Con la boca, ¿verdad? Como los perritos. Correcto. Entonces, nuestro paciente coge las cosas con la boca, abre las cosas con la boca y hace todo con la boca, porque no le queda de otra. Se vuelve un hábito porque tiene una situación. ¿Ok? Entonces debemos entender el contexto del caso, el contexto del paciente. ¿Sí? ¿Cómo le podemos decir al señor o a la señora, oiga, no haga eso? Si literalmente si no hace eso no puede vivir. ¿Ya? Entonces tenemos que adaptarnos a la situación. ¿Listo? Muy bien, perdón que me haya tomado un poquito este tema, pero es muy importante entender por qué el paciente llegó como llegó donde nosotros. ¿Ya? Entonces miren, resultados de las fracturas, resultados de las malas oclusiones, resultados del bruxismo y resultado de algún hábito. Miren, por ahí está lo que nos estaban mencionando. Si se dan cuenta que tienen ciertos patrones cada uno de estas, obviamente la fractura es algo mucho más puntual, se identifica porque es una sola pieza dental. La mala oclusión, miren cómo los planos están desalineados, y en cambio miren lo que pasa con el bruxismo. ¿Ya? Esto es atrición, y atrición generalizada, ¿sí? Y existen diferentes niveles de atrición, ¿ya? 1, 2 y 3, básicamente, acuérdense solo de eso. Y se va a definir en función a la cantidad del esmalte que nosotros hemos perdido. ¿Ok? Es así de sencillo. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven un paciente que tenga así como una pista plana, los bordes incisales, ya saben qué es lo que puede estar pasando o por qué llegó a ese punto. Miren, todas las cosas a las que ustedes se pueden enfrentar, ante qué situaciones ustedes tendrían que realizar la técnica que se les va a enseñar el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar un poco de la atrición. ¿Sí? ¿Qué es la atrición? ¿Qué dice ahí? La pérdida de estructura dental es un proceso fisiológico que ocurre con el paso del tiempo. Sin embargo, debe considerarse patológico cuando el grado de la misma crea alteraciones funcionales, estéticas y sintomáticas. Muy bien, perfecto. Lo más importante de aquí es que dice que es un proceso fisiológico que ocurre con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque primero nosotros debemos entender, y en segundo lugar debemos hacerle entender al paciente, ¿sí?, que esto es un proceso natural siempre y cuando no nos altere la función, la estética y tampoco nos esté generando síntomas. ¿Ya? ¿Por qué debemos hacerle entender eso a los pacientes? Porque verán, pueden llegar un paciente que les diga, coge el celular y les dice, mire doctor, yo a mis 18 años tenía mis dientes así, vean, con esas bolitas, que son los mamelones. Puede que a sus 18 años haya tenido así. Yo quiero que usted me deje así. ¿Ya? Entonces, ¿uno qué tiene que hacerle entender? En primer lugar, entender por qué el paciente quiere tener algo que tuvo a sus 18 años y ahorita ya tiene 50 años y nos está pidiendo eso. ¿Ya? Y en segundo lugar, uno tiene que hacerle entender que los dientes se van a ir desgastando poco a poco con el pasar del tiempo. ¿De acuerdo? Que no es algo malo lo que le ha pasado, sino que es normal, ¿sí? Que tiene su razón de ser. ¿Ya? Ahora, dentro de la atrición como tal, nosotros también debemos distinguir cuándo es algo, cuándo puede tener una mayor repercusión o una menor. En los niños, por ejemplo, yo sé que ustedes
probablemente, no lo doy por hecho, pero probablemente no vayan a tener que atender a niños y hacerles reconstrucción de bordes incisales, ¿ok? Pero los niños, cuando están pasando de la dentición decidua a la dentición definitiva, muchas gracias, ¿sí? Nosotros debemos de entender que por su edad y por el tipo de diente se van a desgastar más sus piezas dentales, a tal punto que ustedes van a ver a ciertos niños que están con unos niveles de atrición increíbles, ¿sí? Unas facetas de desgaste, pero muy amplias, ¿ya? Entonces, no es lo mismo tener un niño que tener un adulto, ¿ya? Ahora, lo importante también es entender cuáles son los temas psicológicos del paciente. Y aquí es en donde ya les mencioné y ustedes deben ahondar un poquito más, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, una vez que nosotros hemos identificado el origen, debemos entender cuáles son los tipos de restauraciones o las técnicas que nosotros debemos aplicar en nuestros pacientes. La primera, vamos un poco a regresar en el tiempo y recordar lo que Black nos enseñó, y lo podemos hacer a través de una restauración con resina de forma directa, que es una clase 4, ¿ok? También podemos hacer una restauración de tipo indirecta, que es con lentes de contacto. ¿En qué material nomás podemos hacer lentes de contacto? Resina, En disilicato de litio, circonio. en resina, en circonio, ¿será? En feldespato, ¿ok? Principalmente podemos hacer en disilicato y en feldespato, porque son dos materiales cuya matriz vítrea, sobre todo en el feldespato, está muy elevada, y por ende los efectos estéticos que vamos a tener en esa zona van a ser muy agradables a la vista, ¿de acuerdo? Si utilizamos el circonio, a menos que tengamos un excelente ceramista traído de Francia, ya lo vamos a poder maquillar súper bien, pero es un material muy opaco, ¿de acuerdo? Y la idea es que también nosotros seamos mínimamente invasivos, y por ende el material tiene que ser de alguna u otra manera translúcido. Entonces, realmente el feldespato es el mejor material que nosotros podemos colocar en el sector anterior a nivel de lentes de contacto o carillas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, las carillas también es una forma, ¿ya? ¿En qué caso se les ocurre a ustedes que nosotros haríamos una carilla para poder reconstruir solo un borde incisal? Porque una carilla ya envuelve toda la pieza dental, ¿verdad? ¿Cuándo se les ocurre? En una disconía. Perfecto, en una discromía, ¿ya? Digamos nosotros que esa pieza dental es diferente al resto, ¿sí? ¿Por qué? Porque le han puesto resina por todos lados, por ahí, ¿ok? Y queremos asemejarnos más al resto de piezas dentales, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a hacer a través de una carilla, ¿ya? Porque vamos a desgastar, vamos a manejar ciertos espesores, e incluso podemos utilizar un disilicato de baja translucidez. ¿Para qué? Para no dejar pasar tanto el color del sustrato, y de esa manera nosotros podemos dejar un color muy parecido al resto de dientes, ¿de acuerdo? Ya. En el caso que exista, por ejemplo, en una pieza, me invento una pieza 11, tiene una fisura del esmalte a nivel del tercio medio y tiene una pequeña fractura a nivel del borde incisal, ¿qué hago? No, pensé que le iba a dar la respuesta ya. Ya. Muy bien, si nosotros tenemos una fisura, ¿hasta dónde se extiende? Solo hasta el tercio medio, ¿verdad? Digamos que viene a nivel de cervical y abarca hasta el tercio medio. Ah, va desde cervical hasta el tercio Desde medio. cervical hasta el tercio medio. Tuve un paciente con este caso la semana anterior y me decía, ¿y qué me puedo hacer? Entonces, la fractura a nivel incisal era muy pequeña, pero obviamente en el momento de sonreír se le notaba justo al borde incisal. Pero en este caso le dejo la fisura, no toco esa parte y
solamente como que restauro el borde incisal, o en este caso sería recomendable realizar una carilla para fortalecer el esmalte. Como lo vamos a ver un poco más adelante, es importante en el diagnóstico apoyarnos de los exámenes complementarios para descartar cualquier otra situación. ¿Ok? ¿Por qué? Si es que tú me dices que ves una fisura que está desde cervical hasta el tercio medio, quién sabe y esa fisura se haya extendido más. ¿Ya? Entonces, si es que se extendió más, esa piecita dental ya tiene mal pronóstico. El simple hecho de que exista una fisura, y sobre todo si es que ya genera un pequeño espacio, ¿sí? Es un nicho. Ahí empiezan a acumularse alimentos. Así no lo veamos, poco a poco va a pasar eso y el paciente va a empezar a tener enfermedad periodontal localizada en esa pieza dental. Entonces, con la ayuda de una tomografía podemos entender si es que esa fisura realmente es profunda con respecto al diente y también identificar la extensión de la misma. Si es que se detiene a nivel de la clínica anatómica como tal, ¿sí? Es decir, que ya no ingresa más, es salvable. Y cuando tú empieces a tallar y a crear la carilla, que es lo que tú nos estás preguntando si puedes hacer, en realidad lo mejor sería desgastar. Y cuando tú desgastas para la carilla y ves que ya desapareció la fisura, quiere decir que no ha sido tan profunda. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaríamos bien. Pero eso digo, o sea, es recomendable realizarle la carilla para evitar que esa fisura se pueda seguir profundizando en este caso, porque fue por un traumatismo. Entonces... Correcto, siempre y cuando descartes que la fisura haya ingresado a la raíz del diente. Ajá, pero podemos dejar esa fisura y mantenerle en controles periódicos del paciente. Sí. ¿Es preferible eso Claro. a realizar la carilla? Claro. Por el desgaste que se realiza. Correcto. Siempre y cuando, como vuelvo e insisto, ¿no? Veamos que la fisura no haya ingresado a la raíz del diente. Si es que ingresó, ahí sí ya, más bien hay que conversar con el paciente y decirle, mira, el golpe que sufriste en esa pieza dental sí generó una fisura que ingresó a la raíz y por ende esa piecita dental en cualquier momento va a tener que ser extraída y colocar un implante. ¿Sí? Es lo mejor. Ya, las fisuras o los cracks ustedes pueden tener, sobre todo en el sector posterior, es más común, ¿ok? Y lo que se hace ahí es reparar estas fisuras. ¿Y cómo se las repara? Primero hay que saber hasta dónde se extienden, y eso se lo puede ver clínicamente y a través de tomografías. En las tomografías se ven siempre y cuando las fisuras sean muy amplias, ¿de acuerdo? Cuando son muy pequeñas no se las van a ver, ¿sí? Entonces,